Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras el viento aullaba fuertemente en la noche, el corazón de los hombres se llenaba de temor. Los cielos parecían oscurecerse, y la sombra de la angustia se posó sobre la tierra. En ese momento crucial, el pueblo de Israel clamó al Señor, buscando dirección en la confusión que los rodeaba. Era tiempo de reflexión, el anhelo de un Redentor resonaba en cada corazón, y Hechos de los Apóstoles las palabras se hicieron eco, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Hechos 2 y 21. Esas palabras ardían en el corazón de aquellos que habían perdido la esperanza. En medio de su angustia, un hombre llamado Elías se levantó en su valentía, sintiendo un impulso divino que lo instaba a actuar. Se dirigió hacia la gran asamblea, su rostro iluminado con una luz celestial. «Oh, pueblo de Israel. El Dios de nuestros padres ha escuchado nuestro clamor. El tiempo de la liberación ha llegado», proclamó con voz fuerte y decidida. Aquel que ha prometido salvación, aún en los momentos más oscuros, nos llevará por el sendero de la redención. No temáis, pues el día de venir cuando el sol brillará de nuevo sobre nosotros. El eco de sus palabras resonó en el corazón del pueblo, infundiendo valentía y fe. Sin embargo, surgieron dudas en algunos. ¿Cómo sabemos que esto es cierto?, cuestionaron. He aquí que Elías, inspirado, recordó las promesas del Señor. Los antiguos profetas hablaron de un Mesías que vendría a liberar a su pueblo. Isaías profetizó: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9, 2. La mención de la antigua promesa despertó el anhelo por la redención, y los corazones comenzaron a palpitar con una nueva fe. Mientras el pueblo deliberaba, Elías sintió la presión del cielo. La atmósfera se cargó con una expectativa palpable, como el silencio antes de una tormenta. De súbito, un destello de luz iluminó el salón, y muchos cayeron de rodillas, sintiendo la presencia del Altísimo. Entonces, el murmullo de la gente se tornó en un clamor unificado: «Ven, Señor. Libéranos de nuestra opresión». En aquel instante, la voz del Señor resonó desde las profundidades del silencio. «He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo, ahora brotará. ¿No lo reconocerán?». Isaías 43, 19, los ojos del pueblo se llenaron de asombro a medida que la promesa de Dios seguía desarrollándose. Pero, en la quietud de la noche, una sombra oscura se cernía sobre Elías. ¿Qué pruebas hay de que realmente vendrás a salvarnos?, un hombre entre la multitud cuestionó con escepticismo. Elías, sintiendo la tensión en el aire, respondió: la obra de Dios es perfecta y su plan es soberano. Aún no entendemos toda su grandeza, pero recordemos que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55, 8. En ese instante, Elías vislumbró lo que aún no sabían: un engranaje divino se movía entre ellos, preparando el camino para algo más extraordinario de lo que jamás habían imaginado. Así, se acercaban días críticos, y el corazón del pueblo se llenó de anticipación y temor, pues estaban a punto de experimentar el cumplimiento del plan soberano de Dios. ¿Cuál sería el desenlace de esta promesa? Solo el cielo lo sabía. Y sucedió que, en el silencio resonante de la expectación, los corazones de los israelitas se movieron como el eco en las montañas. El pueblo permanecía reunido, ansioso en su búsqueda del Dios de su salvación. El aire se llenó con un dulce aroma, como el incienso que se ofrece en el altar, y la promesa divina parecía palpitar en cada rincón. Elías, viendo la angustia en los rostros de su gente, se sintió impulsado a abordar aquel escepticismo que se cernía como un velo sobre la congregación. «No temáis, pueblo de Israel», les dijo con un tono que resonaba con el poder del Altísimo. El mismo Dios que guió a nuestros padres a través del desierto y les dio maná del cielo, es el que hoy nos llama a confiar en Él. Recordad las palabras del Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Salmos 27, 1. Este es el momento en que la luz romperá la oscuridad de nuestro sufrimiento. Mientras hablaba, cada palabra de Elías se sembraba en los corazones que escuchaban, trayendo un destello de esperanza. Una mujer en la multitud, con lágrimas en los ojos, levantó la voz: ¿nos dejarás en medio de esta tormenta, Elías? ¿Dónde está tu fe en las promesas del Señor? Elías, sintiendo la punzada de las preguntas, recordó su propia lucha. La fe no es la ausencia de duda, sino la certeza de que el Dios de la promesa cumple su palabra. Job mismo dijo: aunque él me matare, en él confiaré. Job 1:15. El tiempo de espera es un tiempo de prueba, pero también de preparación,
pues se acerca el día en que Él mostrará su gloria entre nosotros. Las sombras de la noche comenzaron a disiparse, mientras más voces se unían al clamor, formando un coro de súplica y anhelo por la intervención divina. El murmullo de sus fervientes oraciones ascendía como un incienso ante el trono de Dios, pidiendo liberación y un corazón renovado. El aire parecía vibrar mientras el pueblo se unía en un hermoso himno de fe. De repente, el cielo se iluminó con un resplandor sobrenatural. Una presencia abrumadora llenó el lugar, y Elías, postrándose humildemente, sintió que el peso de la gloria divina los rodeaba. En ese instante, la misma voz que había hablado a Moisés desde la zarza ardiente resonó de nuevo: «Yo soy el que soy, y he escuchado el lamento de mi pueblo. He decidido actuar, y su liberación se acerca». «Sagrado y justo es nuestro Dios», gritó Elías, su voz llena de una pasión renovada. «El camino de la redención está ante nosotros, y el tiempo de la intervención ha llegado. Preparaos, pues lo que está por venir es grandioso. No solo nos liberará de la opresión del enemigo, sino que nos transformará en un pueblo que vivirá para alabar su nombre». Mientras las palabras de Elías fluían con poder, se pronunció un nuevo misterio en el aire. «Escuchad, hay alguien que vendrá con el poder del Altísimo, el Mesías prometido, quien tomará sobre sí nuestras cargas y llevará nuestras penas. He aquí, mi siervo prosperará, será exaltado y elevado, y será muy sublime». Isaías 52, 13. El pueblo contenía su aliento, llenos de asombro y fe, sintiendo la profecía vibrar en sus almas. La expectativa por la llegada del Redentor se convirtió en un fuego ardiente. Pero Elías, en su fervor, sintió un profundo temor. La oscuridad aún acechaba en los rincones del corazón humano, y los caminos de Dios eran insondables. «Aún hay un misterio que debemos desentrañar», concluyó Elías con una mirada decidida. «El tiempo de la promesa no solo está en la liberación, sino en el propósito eterno de Dios. ¿Podremos nosotros, pueblo de Israel, soportar el proceso que nos llevará a la gloria que se avecina? ¿Estamos listos para entregarnos a aquel que nos transformará por dentro hacia la redención sagrada?» Con el aire cargado de anticipación, el pueblo sintió que el desenlace de esta promesa estaba más cerca de lo que jamás podrían haber imaginado, y una nueva chispa de esperanza brilló en sus corazones. Mientras el brillo celestial envolvía al pueblo, una atmósfera de expectativa y asombro se apoderó de cada uno. Las palabras de Elías resonaron profundamente, causando una redención interna en los corazones atribulados, ya que la promesa de Dios parecía acercarse, tangiblemente. Sin embargo, el profeta sintió un inquietante susurro en su espíritu: la gloria de Dios no vendría sin una prueba. «Escuchadme, pueblo de Israel», clamó Elías con voz firme, levantando su mano hacia la luz. «No es solo la liberación que anhelamos, sino un llamado a la santidad. Nuestro Dios es también un fuego consumidor», Deuteronomio 4 y 24. Debemos prepararnos, limpiar nuestros corazones de la iniquidad que nos ha afligido. La multitud, sintiendo el fervor de su líder, comenzó a inclinarse de nuevo en look of reverencia. El eco de sus palabras se extendió como el viento en el desierto, tocando cada rincón del grupo reunido. Sin embargo, en el fondo de su alma, Elías sabía que el camino hacia la libertad implicaría desafíos que pondrían a prueba la fe misma de aquellos que se llamaban seguidores de Yahvé. Mientras meditaba en estas verdades, un hombre se acercó. Era el anciano Samuel, conocido por su sabiduría y visión. Elías habló con voz pausada: «Lo que se avecina es grande, pero también debemos recordar nuestras transgresiones. Si hemos fallado en obedecer, ¿cómo puede el Altísimo considerarnos dignos de su intervención?» Elías asentía, entendiendo la seriedad de sus palabras. «Sí, Samuel, la reconciliación con Dios es el primer paso hacia nuestra restauración. Debemos confesar nuestros pecados y volver al corazón del pacto. Si mi pueblo, sobre el cual es llamado mi nombre, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». 2 Crónicas 7 y 14. El pueblo, sintiendo el fuego de sus convicciones, comenzó a postrarse en humildad, cada uno luchando con sus propias sombras del pasado. Las lágrimas fluyeron como torrentes, y en ese momento, la presencia del Señor se volvió aún más palpable. La intervención divina no era solo una llegada gloriosa, sino un retorno a la pureza del pacto. De repente, una nube oscura se cernió sobre ellos, trayendo consigo un viento fuerte. Los sentimientos de temor comenzaron a invadir los corazones, y Elías, sintiendo la descomunal fuerza de la prueba, levantó su voz. «No temáis, mirad hacia arriba»,
pues la nube es el temor del Señor, llamándonos a la alineación. La transformación exige nuestro compromiso, y nuestro Dios está por hacer algo nuevo. Con esa declaración, la nube se disipó, revelando la majestuosidad del cielo estrellado. Un silencio reverente se asentó, y Elías, sintiendo la dirección divina, declaró: se acerca un tiempo de desafíos, de lucha interna y externa, pero recordad, antes de recibir la promesa, debemos ser purificados. Al volver su rostro hacia el pueblo, Elías vio reflejada la determinación en sus ojos. Esa noche, se sintió sereno, con un propósito renovado. Aquí está el misterio: la liberación no consiste solamente en ser libres de la opresión, sino también en ser limpiados de toda iniquidad. En la gloria que nos espera, seremos moldeados como alfareros en sus manos. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:10. Con eso, la promesa de redención y transformación resonaba fuertemente entre el pueblo. Mientras el aliento colectivo se renovaba, una pregunta emergía en el aire. ¿Estamos listos para enfrentar la purificación que nos llevará a la gloria prometida? Así cerró Elías, dejando un peso de reflexión que calarían en sus corazones. La luz de la noche brillaba intensamente, y aquellos que estaban allí sabían que cada momento de angustia sería una parte del hermoso plan soberano de Dios que empezaba a revelarse. En el eco de su declaración, sus corazones latían como uno, a la espera de la intervención divina que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que el pueblo se sumía en la intensidad de la reflexión y la oración, Elías permanecía en pie, su alma llena de reverente expectativa. La noche, impregnada de la presencia de Dios, parecía actuar como una puerta que se abría lentamente, listando a todos hacia el cumplimiento de lo prometido. Sin embargo, en su interior, un sentir de lucha se agazapaba, como un eco de lo que estaba por venir. De pronto, un murmullo recorrió la multitud. Entre ellos, un hombre llamado Jonás, que había estado ausente de los cultos y actividades del pueblo, se adelantó temblando. Su mirada estaba llena de desesperación. Profeta Elías, suplicó con voz entrecortada, yo he sido un desobediente. Mi corazón fue endurecido por el miedo y la desconfianza. Pero hoy, en este momento de revelación, siento el peso de mi culpa y deseo ser purificado. ¿Podrías orar por mí? Elías, sintiendo el impulso del Espíritu, se acercó al hombre. Hermano Jonás, dijo solícito, la sanidad comienza con el reconocimiento de nuestra condición. No estás solo en este camino. Un corazón quebrantado atrae la gracia de Dios. El sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmos 51, 17. Las lágrimas brillaban en los ojos de Jonás al escuchar la promesa de perdón. La multitud, ahora cada vez más unida en oración, comenzó a interceder, enfocando sus súplicas en el perdón y la restauración. Las voces de hombres y mujeres se elevaron como un incienso agradable ante el trono del Altísimo. Mientras tanto, una voz resonó desde las tierras vecinas. ¿Quién es este que clama a nuestro Dios? ¿Es realmente digno de escuchar con semejante clamor? Era el eco de la incredulidad, proveniente de los corazones de algunos que permanecían en la distancia, aquellos que se resistían al poder transformador de Elías. Sintiendo el estremecimiento de esta contrariedad, alzó su voz nuevamente. ¿Acaso no recordáis lo que ha dicho el Señor sobre su pueblo? Y los buscaré, y los sacaré de los pueblos, y los recogeré de las tierras, y los traeré a su tierra y los apacentaré en los montes de Israel. Ezequiel 34, 13. Él está dispuesto a restaurar a todo aquel que venga a él con un corazón arrepentido. La atmósfera se cargó de tensión. En el horizonte, una sombra se superpuso a la luz de la luna, invitando a la multitud a una mayor introspección. Entre la oscuridad, un grupo de sacerdotes de Baal, conocidos por su paganismo, se acercó, desafiando la verdad que se impartía. ¿Quién es el verdadero Dios?, preguntaron con burlas afiladas. ¿Acaso Elías es más grande que Baal? Elías, viendo este desafío como una oportunidad divina, se irguió. Esta noche, se verá claramente la mano de Dios. Si es Él quien interviene, se manifestará y hará justicia. Pongamos a prueba los dioses en los que confían y el Dios que responde con fuego será el verdadero. Preparad un altar, declaró, y los llamaremos, veremos cuál es el Dios que responde a nuestras súplicas. 1 Reyes 6:24. En el corazón de aquella reunión, una decisión clave moraba. La multitud sabía que la elección que enfrentaban era decisiva.
la noche era corta y en su interior, cada uno sentía el impulso del poder de Dios, a la espera de un movimiento sublime que cambiaría sus destinos. Mientras la luna seguía atenta, después de una breve pausa, Elías añadió: pero recordad, cuando el Señor descienda en gloria, sus pruebas son también parte de su plan. ¿Estáis preparados para enfrentar la confrontación divina que se avecina? La purificación exige fe, y la fe es darnos a Dios por completo. Así quedó la promesa flotando, con incertidumbre y expectativa en el aire, mientras dos caminos ante ellos se bifurcaban, y la voz de Dios estaba por manifestarse de una manera que retumbaría en el corazón de Israel. ¿Serían fieles ante el fuego que iba a descender? Solo el tiempo revelaría el cumplimiento del plan soberano de Dios. Mientras la brisa nocturna susurraba entre los árboles, Elías miró a la multitud con una mezcla de esperanza y determinación. Los rostros de aquellos que escuchaban estaban marcados por la ansiedad, aguardando ver cómo se desplegaría el cumplimiento de la promesa divina. La hora había llegado, y la esencia de lo sagrado impregnaba el aire, preparando el escenario para lo que iba a suceder. Reunid leña y haced 2 altares, ordenó Elías con voz firme. Un altar para Baal y otro para el Señor. Y que cada uno clame a su Dios, y el que respondiera con fuego, ese será el verdadero Dios. El desafío resonó en los corazones de los presentes, y entre ellos mismos comenzaron a organizarse. Los sacerdotes de Baal, riéndose entre ellos, comenzaron a preparar su altar, llenos de presunción. La expectación crecía. Los primeros rayos del alba apenas habían comenzado a iluminar el horizonte, cuando los sacerdotes clamaban a su Dios, sus voces elevándose como un clamor desesperado, una cacofonía de invocaciones que atravesaba la calma. Pero, nada sucedía. Desde el silencio profundo, la incomprensión se extendía entre el pueblo, mientras los hombres de Baal danzaban y se cortaban con cuchillos, creyendo que sus gritos atraerían la atención de la divinidad falsa. Elías, observando todo desde un lugar elevado, no pudo evitar sonreír, un gesto que infundió autoridad en su semblante. En medio de la broma que se estaba desarrollando, alzó su voz una vez más: «Clamad con más fuerza. Quizás esté dormido o en viaje». Sus palabras provocaron las carcajadas de la multitud, que comenzó a murmurar, el ambiente ahora cargado de tensión. Cuando al fin los sacerdotes de Baal se rindieron, agotados y desilusionados, Elías avanzó hacia su altar. Con cuidado, comenzó a reconstruirlo, colocando las piedras y formando un recipiente para la ofrenda. Para ensalzar la reverencia, pidió que le traigan 4 cántaros de agua, suficientes para empapar la ofrenda y el altar. Un silencio reverente se hizo presente mientras el agua caía sobre la leña, cada gota simbolizando la fe que caía, quebrantando el temor y la incredulidad. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», clamó Elías, «que hoy sea conocido que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas». Con fervor, intercedió, implorando a Dios de manera apasionada. «Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios». En ese momento, se produjo un rugido en el cielo, una manifestación poderosa que resonó en todos los corazones. De repente, un fuego divino descendió del cielo, consumiendo la ofrenda, la leña, las piedras y hasta el agua que había llenado la zanja alrededor. Todo fue consumido en un destello de gloria que iluminó la noche. El pueblo cayó rostro en tierra, gritando en un unísono: «El Señor es Dios. El Señor es Dios». La atmósfera, antes imbuida de incredulidad, ahora estaba llena de convicción y asombro. ¿Y ahora, qué espera el pueblo? Elías se dirigió a ellos. Dios ha intervenido, pero su plan no termina aquí. Este fue solo el inicio. Recordad que Él guarda un camino de redención para aquellos que han sido revividos por su luz. Porque el fuego ha descendido, así también descenderá la lluvia del perdón sobre aquellos que se acerquen a Él con corazones sinceros. Mientras el pueblo absorbía la magnitud de lo sucedido, la voz de Dios resonaba entre sus corazones: «Pronto también caerá una nueva lluvia de gracia y de salvación, esta noche es solo el principio de lo que está por venir». La promesa de una abundante redención flotaba como un presagio entre la multitud, mientras el cielo claro parecía sostener lo que aún estaba por revelarse del eterno plan soberano de Dios. Mientras la euforia del pueblo aún palpitaba en el aire, Elías, sintiéndose impulsado por el Espíritu del Señor, volvió su mirada hacia el monte. Las nubes, como un manto de promesas, empezaron a reunirse en el horizonte, y el pequeño rayo de esperanza crecía en su interior. Sabía que esta era solo la primera parte de la respuesta divina, el inicio de un camino que cimentaría la fe en el Elohim de Israel.
Vivid, oh Israel. Venid al monte, clamó Elías a los suyos, y comenzó a escalar la montaña donde lo sublime se encontraba con lo terrenal. A medida que se movía, sentía la urgencia de la voz de Dios empujándolo hacia adelante, decidiendo que esta no sería solo una victoria temporal, sino un renacimiento espiritual. Cuando llegó a la cima, se arrodilló y puso su rostro entre sus rodillas, como lo hizo el profeta de tiempos antiguos, implorando al Señor por la lluvia que había sido prometida. Señor, haz de este día un testimonio de tu amor redentor, murmuró en su interior, mientras un sudor frío permeaba su frente. Después de un tiempo, envió a su siervo a mirar hacia el mar. ¿Qué ves?, preguntó Elías con la voz cargada de expectativa. El siervo regresó, sus ojos llenos de confusión, respondiendo, no veo nada. Pero la fe de Elías no vaciló. Vuelve otra vez, ordenó, mientras su corazón ardía con anticipación. 7 veces el siervo subió y bajó, hasta que finalmente, en la 7ª vez, exclamó, veo una nube pequeña, como la mano de un hombre ascendiendo del mar. Elías sintió una poderosa ola de gozo y se levantó rápidamente. Ve y di a Acab que prepare su carro y descienda, para que la lluvia no lo detenga, declamó. Lleno de fervor, las nubes comenzaron a acumularse, engrosándose a medida que el viento ululaba alrededor de la montaña. No solo era lluvia física la que se precipitaba, era la gracia y la redención que Dios había prometido. Mientras la gente a su alrededor se preparaba para recibir el agua torrencial, Elías sabía que la primera lluvia significaba más que solo bendición agrícola, era un renacimiento en el espíritu de su pueblo, un regreso al pacto que Dios había hecho con ellos. En esa misma hora, mientras el temor y la idolatría comenzaban a desgastarse, Elías tomó el tiempo para hablar una vez más al pueblo. No olvidéis lo que habéis presenciado hoy, les recordó. La grandeza de nuestro Dios está más allá de nuestra comprensión, y en esta lluvia se encuentra el regreso del alma a su seno. Así como envió fuego para forjar fe, ahora enviará agua para quitar la sequedad de nuestros corazones. El pueblo escuchaba atento, sintiendo como un nuevo fervor llenaba sus almas. La lluvia comenzó a caer, pequeñas gotas al principio, pero pronto se convirtió en un torrente que corría en los arroyos, plantando semillas de esperanza en sus corazones. Pero escúchenme, advirtió Elías, con una voz que resonaba como un eco de la verdad divina. Este es solo el comienzo. La lluvia de salvación trae también la promesa de un ungido que vendrá, uno que traería una redención eterna. Su nombre será sublime, y sus caminos cambiarán al mundo. ¿Estáis dispuestos a aceptar la palabra del Señor y desaparecer en su gloria? Y así, bajo la lluvia recién caída, el pueblo sintió el asombro de su misión de fe renovada, preparándose para lo que aún estaba por revelar: el plan soberano de Dios, un relato de gracia y redención que resonaría a través de generaciones. La tormenta no solo era un cambio climático, era un anuncio del cumplimiento de la promesa, un recordatorio de que las mejores bendiciones divinas están siempre a punto de ser desatadas en la vida de aquellos que creen. Seremos testigos de grandes maravillas, proclamó Elías, mientras las nubes se disipaban, dejando venir un cielo claro que parecía un lienzo divino. Una nueva revelación llegaría pronto, y el pueblo aguardaba expectante, porque en la esencia de la lluvia estaba la preparación para un encuentro que cambiaría todo. Espera a que vuelva el viento, entonces conocerás la plenitud de lo que Dios ha planeado. El viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo el eco de antiguas promesas. El pueblo, aún atónito por la lluvia que caía, empezó a sentir en el aire una advertencia sutil, como si la misma creación estuviera en expectativa. Elías, con el corazón palpitante, miró hacia el horizonte, percibiendo que la obra de Dios apenas comenzaba. «Venid», exclamó, su voz resonando en aquel espacio que se llenaba de humedad y vida. «Hoy hemos visto a nuestro Dios actuar, mas no os acomodéis en la visibilidad del milagro. Este es un llamado a lo profundo, a abandonaros en el soplo del Altísimo». Mientras el agua se deslizaba por el suelo, formando ríos que antes habían sido áridos, Elías fue tocado por la urgencia de aprender más sobre aquello que vendría. Este viento no es casualidad, meditó, recordando las escrituras que hablaban de un Dios que sopla su aliento sobre el hombre y transforma corazones de piedra en corazones de carne, Ezequiel 36, 26. Con cada gota que caía, entendía que su misión no solo era revivir a su pueblo, sino también prepararlo para el día en que el ungido de Dios se manifestaría. La lluvia es símbolo de vida, pero también representa juicio. Ven el día, hermanos míos, cuando el Señor enviará a su siervo, a su Mesías, y quien estará listo para recibirlo. Mientras hablaba, el pueblo lo escuchaba con renovados corazones.
Algunos lloraban, otros se aferraban a la esperanza como si fuera el último hilo de su ser. Necesitamos arruinar nuestra autosuficiencia, prosiguió Elías. Desde hace demasiado tiempo hemos llorado por nuestra sed, hemos buscado ídolos que nunca saciarán. Hoy, esta lluvia es una invitación a volver a la fuente de agua viva. En ese instante, un relámpago rompió el cielo, seguido de un trueno que resonó como si la voz de Dios retumbara entre las montañas. El pueblo temió, se sintieron sin aliento, pero Elías se mantuvo firme. No tema la voz de Dios, pues es una voz de redención y transformación, no de condena. Él quiere restaurar, no destruir. La lluvia continuó su danza en la tierra seca, arrastrando consigo la desesperanza y el temor, mientras las almas del pueblo comenzaban a abrirse como flores bajo el sol de primavera. Venid, restauradores de la fe, por cada gota que cae es un recordatorio de que Dios está haciendo nuevo todas las cosas. Isaías 43, 19. Ahora es el tiempo de volver a su pacto. Con sus palabras, Elías encendió un fuego en los corazones de aquellos que una vez habían estado lejos del camino del Señor. Empezaron a clamar por la restauración, a pedir perdón y a buscar a Dios con fervor. Pero mientras cada uno se entregaba a la renovación, Elías sintió un peso en su espíritu. Hay un misterio que aún permanece, murmuró. La lluvia es solo el principio de un mover más profundo. Escuchad, oh pueblo, el viento que sopla trae consigo los ecos de lo que está por venir. Un regreso, más grande que lo que hemos presenciado. Con esto, su voz adquirió un eco de solemnidad. El tiempo se acerca, y lo que ha sido escrito se cumplirá con poder. El Señor está por enviar a su Hijo, el Cordero inmolado. La redención se acerca, y aquel que será el remanente de todo Israel será revelado ante nuestros ojos. Mientras el viento, con su fuerza transecular, seguía soplando, Elías miró hacia el cielo. Sabía que el ciclo de la lluvia era solo un signo, un recordatorio de que hay cosas ocultas que Dios aún puede revelar en su perfecta danza con la historia. Esperad, concluyó, porque este es solo el principio. El gran giro de la historia está en marcha, y en breve, veréis la gloria de aquel que es y que ha de venir. El pueblo estaba en una ferviente convicción, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas mientras Elías hablaba. Las palabras del profeta reverberaban en sus corazones, y el viento que soplaba llevaba consigo un sentido de anticipación que llenaba el aire de esperanza. Así fue como comenzó la espera del cumplimiento de las promesas de Dios, pero en el corazón de Elías, el peso del misterio aún lo perturbaba. ¿Qué significa esto realmente?, se preguntaba mientras la lluvia seguía cayendo. Las gotas que caían se convertían en un dulce murmullo, un canto a las promesas antiguas de redención y juicio. Cada sonido parecía resonar con el eco de los profetas que vinieron antes que él, desde los días de Moisés, hasta los anuncios de Isaías y Jeremías. Levantaos, dijo Elías, su voz cortante como la chispa de una antorcha en la oscuridad. El mismo Dios que trae la lluvia también guarda juicio. Aquellos que han estado alejados de él, deben volverse. De pronto, un silencio pesado cubrió a la multitud. El eco de los temores pasados todavía persistía en sus almas, pero la oración y el clamor por el perdón comenzaron a brotar. El pueblo se arrodilló, algunos inclinando sus cabezas en reverencia, mientras otros levantaban sus manos al cielo, clamando, «Ten piedad de nosotros, oh Dios». Fue entonces cuando Elías sintió la presencia de Dios como nunca antes. Una voz, tan fuerte que era un susurro y tan suave que era atronadora, le habló directamente. «He aquí, Elías. Mi plan se establece. Estás destinado a ser un precursor, un anunciador de lo que está por venir». Sus ojos se encendieron con entendimiento. «¿Por qué aún no se ha revelado tu rostro, Señor?», preguntó, con un anhelo profundo. El pueblo necesita saber que tú eres su Dios, que hay un camino hacia la salvación. Y desde las nubes que comenzaban a dispersarse, una luminosidad resplandeció, mostrando la promesa del próximo cumplimiento. La figura del Mesías estaba ya en movimiento, acercándose a la humanidad en formas misteriosas. Elías sabía que debía preparar no solo a su pueblo, sino también a su propio corazón. Ellos necesitan un guía, continuó, y deben estar listos para escuchar cuando la trompeta suene y la gloria de Dios sea revelada. Con estas palabras, un nuevo fervor lo llenó. «Preparad el camino. Alzad la voz en el desierto. Dios está cerca, y vendrá con poder». El viento a su alrededor aumentó, arrastrando consigo sus palabras como un eco sourin a través de las colinas y valles.
El pueblo, sintiendo la urgencia de estas declaraciones, comenzó a levantarse de sus rodillas, preparando sus corazones para la transformación prometida. Pero no os engañéis, advirtió Elías con una voz firme. Incluso en este tiempo de lluvia, hay aquellos que permanecerán en su necedad. Un día, su juicio será como un fuego que purifica, y la separación entre el justo y el impío será clara. Los rostros de aquellos que escuchaban se tornaron graves. El mensaje de Elías caló profundo, recordándoles las palabras de los profetas que llamaban a la justicia y la verdad. Y así, mientras el sol comenzaba a asomarse entre las nubes dispersas, un nuevo brillo de esperanza se alzó en medio de la multitud. Esperad, pueblo, dijo Elías con convicción. La obra de Dios está en marcha, y la revelación del Mesías está más cerca de lo que creéis. Sed fieles, porque en este viaje transformador del alma, Dios ha trazado caminos invisibles hacia la redención que sorprenderán incluso a los más incrédulos. Mientras el sol iluminaba la tierra regada, un nuevo silencio se instaló, lleno de expectativas y fe. Y Elías supo que apenas estaban comenzando a vislumbrar los secretos del plano divino. Esperad con anhelo, murmuró para sí mismo, pues pronto oiréis las palabras que transformarán todas las naciones. Y sucedió que, a medida que el sol ascendía en el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada, la atmósfera se impregnaba de una paz renovadora. El pueblo de Israel, con sus corazones animados por las promesas del Altísimo, comenzó a comprender que el milagro de la lluvia no solo era un alivio físico, sino una señal de un tiempo de redención que se acercaba. Elías, viendo la transformación de su pueblo, sonrió con alegría. Hoy es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Salmos 118, 24. Con un fervor renovado en su ser, se dirigió al pueblo, el tiempo de la purificación es ahora. Preparad vuestros corazones y volved al pacto de nuestros antepasados. La gloria de Dios descenderá sobre nosotros de una manera que nunca hemos imaginado. El Mesías viene. El clamor de los corazones parecía mezclarse con los ecos de la naturaleza, el viento que soplaba ahora era un símbolo de la vida renovada que les esperaba. Cada hombre, mujer y niño sintió el poder de sus convicciones fluir como un torrente bendecido. La lluvia que había caído había removido lo estéril, y el suelo y las almas florecían en respuesta. Escuchad, continuó Elías, su voz resonando con la fuerza del profeta que es portador de buenas nuevas. El mismo Dios que restauró el agua de esta tierra también restaurará nuestras almas. Como escribió el profeta Ezequiel, y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo, Ezequiel 36, 26. Este es el tiempo en que Él sacará las piedras de nuestros corazones y otorgará corazones de carne. Los murmullos de amparo y reconocimiento comenzaron a surgir entre la multitud. El pueblo, cada vez más plenamente consciente de la maravilla que se manifestaba en el aire, supo que estaban siendo preparados para algo grande. Transcurrieron los días, los cultivos crecieron, el rumor de la lluvia se convirtió en un canto de alabanza, y las personas, fortalecidas en su fe, comenzaron a hablar de las promesas del Señor en cada encuentro. Sin embargo, Elías sabía que su misión no había terminado. Una noche, mientras el fuego crepitaba, convocó a los ancianos y a los líderes. Les compartió la urgencia de su corazón. El Señor me ha revelado que no solo se trata de la liberación de la sequía, sino del juicio venidero que se acerca. Preparad el camino, porque el anunciamiento del Mesías es inminente, y con él también vienen consecuencias para aquellos que desatiendan sus caminos. Todos escucharon con atención. Las palabras de Elías resonaban con la verdad del cielo y, a la vez, con un sentido de responsabilidad colectiva. Debemos seguir orando y humillarnos, y estar listos para recibir a nuestro Rey cuando venga. En ese momento de reflexión, un rayo de luz iluminó el salón, y todos miraron hacia el cielo, donde una figura resplandeciente parecía descender. Era un ángel del Señor, quien proclamó con voz resonante: «He aquí, el Salvador ha llegado a la tierra, el tiempo de la redención es ahora». El pueblo cayó postrado, y Elías, sintiendo el temor y el resplandor del Señor, levantó su voz: «Este es el momento que hemos esperado. Levantaos con alegría. Regocijaos, porque la gloria del Señor ha manifestado su luz sobre nosotros». A medida que la presencia del ángel se disolvía en el aire, el pueblo sabía que su tiempo de espera había terminado. La llegada del Mesías no solo significaba salvación, sino un nuevo comienzo, era la culminación de las antiguas promesas, el anhelo de redención que había rebotado en los corazones de generaciones y con corazones renovados y una fe indestructible. El pueblo de Israel estaba listo para recibir el futuro brillante que Dios había preparado para ellos. Y Elías,
firme en su llamado como profeta y preparador del camino, dio un paso al frente, con un orgullo impetuoso y una voz llena de alegría: nos levantaremos. El tiempo de la gloria y la salvación ha llegado. En ese instante, los corazones de aquellos que creyeron se mezclaron con las risas de la esperanza, la vida renació entre ellos. Era el eco de los cumplimientos divinos, el sonido sublime del amor que se manifestaba y el poder de la fe colectiva que abría el camino para lo prometido, y así fue como la historia del pueblo de Israel no terminó en la opresión o en la duda, sino en la gloriosa constancia de su Dios que nunca olvida a su pueblo. Vieron y experimentaron sus promesas en vida. Israel se elevaba ahora, no como un pueblo de miedo, sino como un pueblo de poder, celebración y alabanza. Entonces, hermanos y hermanas, mientras recordáis la majestad de su intervención, no olvidéis que hay aún una historia más grande en marcha, la de nuestra salvación. Recoged el llamado, esperad en el Señor y mantened la fe, porque todo aquel que invoque su nombre, será salvo. Y al terminar su jornada en la tierra, Elías, mientras bajaba el monte, sabía que lo que había comenzado no era solo un reto, sino la revelación de un amor eterno por su pueblo. Una historia que se contaría por generaciones, un legado de redención incomparable que resonaría como gloria en el cielo. Sus corazones palpitaban, el pueblo gritó con una sola voz: el Señor es nuestro Dios. Este es el momento de mostrar vuestro apoyo. Necesitáis suscribiros ahora a este canal para no perderos las próximas historias bíblicas exclusivas. Dejad un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta poderosa historia. Comentad con vuestras reacciones y reflexiones sobre este final que toca el alma. No esperéis ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El tiempo de la gran revelación está aquí.